Todos tenemos sueños enterrados en nuestro interior, visiones de las personas en las que queremos convertirnos. Pero en medio del ruido de la vida cotidiana, es fácil perder el contacto con nuestros deseos más profundos. Es por eso que este análisis te ofrece una hoja de ruta para desconectar de las distracciones y crear un cambio real y duradero. Una serie de reflexiones y meditaciones te van a guiar en un viaje interior transformador para desenterrar tu pasión y tu propósito. Por lo que si quieres saber cómo profundizar y descubrir tu verdadero yo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar, sobre todo por el periodo en el tiempo donde nos encontramos, sobre la cuestión de la transformación personal. Es decir, cómo es que nosotros nos podemos convertir en la persona que realmente queremos ser. Y para esto nos vamos a apoyar de un libro que nos va a llevar prácticamente con muchos mensajes sobre qué es lo que nosotros tendríamos que considerar en función de ser esa mejor versión o convertirnos en esa persona. El libro en cuestión es El año pivote o The Pivot Year, se le conoce en inglés. En español lo podríamos traducir como el año pivote o bien el año del cambio, que viene siendo una reflexiva hoja de ruta para transformar tu vida en el transcurso de un año. Lleno de meditaciones diarias sobre el valor y el crecimiento, guía a quienes buscan un cambio significativo. Es decir, si tú de alguna manera te sientes estancado, si sientes que no estás progresando como te gustaría, te sientes perdido, sientes que no eres esa versión que te gustaría ser, entonces este es un libro lleno de sabiduría que te lleva precisamente a tratar de reinterpretar muchas veces las cosas en función de conseguir esa anhelada versión. Es importante que este libro lo entiendas como una serie de meditaciones, una serie de pensamientos. Entonces, a lo largo de este análisis, pues vamos a profundizar en cierta forma en estos pensamientos, de tal manera que nosotros podamos conectar precisamente con esa sabiduría para reconectarnos entonces con nuestra esencia, armarnos de valor y comenzar de alguna manera el año que está por venir de una forma mucho más decisiva. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en abril del año 2023 y su autora es Brianna Wiest, quien es autora bestseller y conferenciante conocida por sus libros de autoayuda y crecimiento personal. Su exitoso libro, 101 ensayos que cambiarán tu forma de pensar, se situó en el número 1 de las listas de los más vendidos en todo el mundo, mientras que La montaña eres tú le siguió rápidamente en términos de éxito. Así que, una vez más, esta autora es bastante joven, pero tiene bastante información de valor que te sugiero que profundices. Si lo tuyo es tratar de ser esta mejor versión, si quieres redescubrirte, si quieres de alguna manera reencontrarte, conectar una vez más con tu sabiduría interior en función de ser esa mejor versión que, estoy seguro, late dentro de ti. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos, porque eso es lo que hará que te conviertas precisamente en esta versión que estamos buscando. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: escuchar tu propósito. Todos nos perdemos a veces, atrapados en los papeles que desempeñamos, en el ruido del mundo exterior, perdemos el contacto con nuestra esencia. ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Qué hace que nuestra alma cobre vida? El camino de vuelta a tu verdad interior está dentro de ti, volviendo la mirada hacia adentro. Puedes redescubrir tu pasión y tu propósito. Escuchar tus deseos te muestra tu potencial latente, que pide desplegarse. Tus sueños desean hacerse realidad, pasar de la mente a la materia. La verdadera felicidad viene de seguir la sabiduría enterrada en lo más profundo de tu corazón, no las estrechas definiciones de éxito de la sociedad. Esto puede ser frustrante, porque tu corazón no te dará instrucciones paso a paso sobre cómo vivir de forma dura. Pero no pasa algo,
Tu propósito no te espera en un destino determinado. Tu propósito es algo que vas adquiriendo a lo largo del camino. Cada paso en el viaje hacia tu verdadero yo revelará más de lo que estás destinado a hacer. Pero este camino te pide que seas suave, que te enfrentes al mundo con amabilidad, incluso cuando éste no sea amable contigo. Solo si confías en el desarrollo del viaje y tienes fe en los giros inesperados, encontrarás sentido en lugares que antes no sabías dónde buscar. El mundo se abre a ti cuando tú te abres al mundo interior. Hay que ser valiente para vivir con autenticidad, para ignorar las expectativas de los demás, pero el viaje requiere confianza incluso cuando el camino parece incierto. Tienes una brújula interior que te guía, si aprendes a escuchar su llamada silenciosa. Y vamos a reflexionar un poquito en las enseñanzas de este punto número 1. Aquí algo que me llama la atención y que vale la pena que nosotros logremos entender es esta cuestión de redescubrir nuestra pasión y nuestro propósito. Estamos perdidos muchas veces por la gran cantidad de estímulos por las cuales somos bombardeados y simplemente vivimos muchas veces vidas autómatas o estamos simplemente cumpliendo expectativas del entorno. Y además hay algo que difícilmente somos conscientes y es el hecho de poder escuchar nuestros deseos. En pocas palabras, cuando nosotros deseamos algo, es porque eso que deseamos de alguna manera pide que logre manifestarse o pide que logre desplegarse. Nuestros sueños, deseos, anhelos y demás, pues quieren formar parte de nuestra realidad, es por eso que los tenemos, que logren pasar precisamente del aspecto mental al aspecto físico o al aspecto material. Sin embargo, muchas veces nosotros matamos nuestros sueños, matamos esos anhelos, simplemente por tratar de encajar, a lo mejor en un criterio social, de aspectos que son bien vistos por otros ojos y no los nuestros. Nosotros tenemos que ser mucho más críticos en este tipo de cuestiones si es que queremos disfrutar una vida que valga la pena para nosotros. Algo que también menciona es que la verdadera felicidad viene de seguir la sabiduría que está enterrada en nuestro corazón. En pocas palabras, viene cuando nosotros descubrimos nuestra esencia. Y algo que es importante que tengas presente, porque muchas veces las personas dicen, yo no sé cuál es mi propósito, yo no sé por qué estoy aquí. Recuerda algo, tu propósito puede cambiar a lo largo del tiempo. No es algo estático, no es algo que o lo tienes o no lo tienes, sino más bien es algo que se va adaptando en función de tus valores, en función de los cambios internos que tienes, de función de tus prioridades. Es decir, son aspectos que de alguna manera van evolucionando y esto también pues va a alterar de alguna manera las cosas que tú quieres. No es lo mismo lo que tú querías hace 20 años que lo que quieres hoy. Entonces es importante que nosotros seamos flexibles con nosotros mismos. Es importante que nosotros entendamos que esta flexibilidad debe aplicarse a cualquier aspecto de la vida. Y algo que también suele ser complicado, ¿no? Pero vale la pena que nosotros también le demos fuerza, es que normalmente las cosas no suceden como nosotros queremos. Es decir, existen estos giros inesperados, existen estos tropiezos, estos reveses, y entonces nos lamentamos y sufrimos y nos resistimos a ello. La realidad es que si nosotros logramos confiar en el viaje de la vida, digámoslo así, o en el desarrollo del viaje, pues entonces vamos a tener una actitud sumamente distinta y vamos a comprender una vieja frase, ¿no? Que dice que lo que nos sucede es lo mejor que nos podía suceder en el momento donde nos encontramos. Es decir, son aspectos que tenían que suceder de esa manera. Sobre todo cuando hablamos de reveses, que suele ser complicado. Pero por eso es que suceden. Es algo que necesitamos aprender, es algo que no hemos terminado de entender, son aspectos que necesitamos cambiar y nosotros de alguna manera seguimos resistiéndonos a ello. Es por eso que suceden estas cosas. La cuestión importante es ver esos tropiezos como una oportunidad de crecimiento. Le voy a dejar hasta ahí, sobre todo porque es un punto el cual lleva mucho a la reflexión, pero sobre todo a la introspección personal. Así que te invito a que también le des su tiempo. No olvides la enseñanza de este primer punto, escuchar tu propósito. Pasamos al punto 2, que dice, confía en tu viaje.
Todos experimentamos momentos de dolor, incomodidad o incertidumbre en nuestros caminos, momentos entre finales y nuevos comienzos, giros equivocados y callejones sin salida. Todo forma parte del proceso. La vida te reta a cambiar y a expandirte más allá de tu zona de confort. Y con la mayoría de las cosas, no estás destinado a hacer las cosas bien en el primer intento. Estás destinado a cambiar, a despojarte de capas, a liberar el pasado con amor. Solo a través de la prueba y el error puedes crecer. Puedes corregir tu rumbo, resistirte a los surcos familiares y convertirte en quien deseas ser. Las emociones negativas piden atención, no intervención. Evitarlas solo prolonga tu sufrimiento. La resiliencia puede significar suavidad, dejar que las cosas te atraviesen sin reaccionar, simplemente sentir y luego dejar que las emociones se vayan. Al aceptarlas, puedes liberarlas. El viaje te pide que confíes en esas transformaciones incluso cuando son difíciles, porque todas las tormentas se despejan con el tiempo y tras el dolor llega la paz. En medio de la tormenta puede que incluso ganes perspectiva y veas el propósito de los giros inesperados de la vida. Piensa que cuando las cosas no suceden como esperas, puede que formen parte de una línea temporal más amplia. La vida sabe cosas que tú no sabes y protege tu corazón cerrando puertas. Si algo se aleja, no estaba destinado a quedarse. En retrospectiva, momentos que veías como fracasos pueden convertirse en verdaderos avances que te han llevado a una mejor alineación. No son los retos a los que te enfrentas, sino cómo respondes a ellos lo que te da forma a ti y a tu camino. Incluso cuando el futuro parece poco claro, puedes confiar en la sabiduría silenciosa de tu interior, en tu brújula interior que te guía hacia adelante. Preocuparse desperdicia el hoy en un mañana imaginario. El camino aparece cuando das los pasos. Y vamos a reflexionar un poco sobre este punto número 2. La verdad tiene mucha enseñanza y sobre todo nos enseña pues este concepto de la resiliencia, así como esta mentalidad de crecimiento. Hay algo que nosotros no vamos a poder evitar y son los reveses que la vida nos presenta. Sin embargo, estos reveses nos obligan a cambiar, nos obligan a modificar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no conocemos la respuesta. Entonces, al no conocer, digamos, otras fuerzas, nos obligan a generar el cambio que se necesita. Muchas veces somos demasiado testarudos o nos resistimos demasiado y la vida se convierte en un sufrimiento simplemente por esa resistencia. Si nosotros empezamos a aprender a fluir en lugar de resistirnos, pues es cuando nosotros vamos a poder generar esta expansión en nuestra forma, digamos, interna. Recuerda algo, nosotros si queremos aprender o si queremos crecer, pues lo logramos, digamos, a través de la prueba y el error. Es decir, no tenemos la respuesta, hacemos algo, no funciona, ok, aprendo algo más y aprendo algo más cada vez que, digamos, el resultado no es lo que yo quiero. Aquí vienen viejas frases como la de Tomás Alva Edison, el cual después de 10,000 intentos, él le preguntaban si no se había desanimado y él decía simplemente que había descubierto 10,000 formas en las cuales no construir una bombilla eléctrica, por ejemplo. Algo que también es importante es la cuestión que las emociones negativas piden atención. En pocas palabras, permite sentir las emociones negativas. Muchas veces nosotros las reprimimos o las evadimos o tratamos simplemente de que no se apoderen de nosotros, ¿ok? Aquí lo que nos dice la autora es que requieren atención más no intervención. No se trata que las soluciones, se tratan simplemente de que las dejes ser en función de que una vez que se manifiesten, se vayan. Menciona esta frase, al aceptarlas, entonces es cuando puedes liberarlas. ¿Cuántas veces las personas no persisten, ¿no? Con una emoción negativa, como la culpa, como, digamos, un dolor interno, como una sensación de insatisfacción constante, victimismo, etcétera, y mantienen esa emoción todo el tiempo? Es decir, no permiten
que de alguna manera ésta pueda liberarse y su vida pues se convierte, digamos, en un sinsabor constante porque pues es lo que están manifestando todo el tiempo. Obviamente esto se dice fácil, somos seres humanos, pero si empezamos a entender a mayor detalle lo que nos dice el autor aquí, pues digamos que al menos nos da un punto de partida. Y este punto de partida no es otro sino acepta la emoción como venga. La emoción que en este momento se presente, acéptala, no la reprimas. Trata de entender por qué está ahí y luego deja que se vaya. Menciona también que cuando estamos en medio de la tormenta es cuando nosotros podemos ganar verdadera perspectiva, ¿no? Y entonces podemos orientarnos más hacia el propósito que de alguna manera puede ser lo que esté destinado para nosotros. Es decir, cuando todo está bien, pues el crecimiento no se da. Es en las situaciones adversas cuando nosotros hacemos los ajustes. Otra cuestión importante y mensaje de poder también que dice la autora es que tengas presente que si algo se aleja de ti, entonces no estaba destinado a quedarse contigo. No forces algo que no es para ti. Así es simple. Y a su vez menciona que no son los retos a los que nos enfrentamos, sino más bien la forma en la cual reaccionamos ante los mismos los que determina, digamos, nuestra forma, ¿no? O nuestro crecimiento. Y de ahí se va forjando nuestro camino. Es la reacción ante las circunstancias y no simplemente la circunstancia en sí misma. Entonces, algo que vale la pena es que nosotros pues entendamos estos principios, porque muchas veces vivimos con miedo, vivimos con temor, vivimos con una demasiada, digamos, una preocupación excesiva. Y entonces esto no nos permite vivir una vida mucho más plena, ¿no? O de lo que podría ser. Vivimos atrapados en nuestra mente, vivimos atrapados en esta especie de prisión mental que muchas veces está dominada por las emociones negativas que están perdurando. Dice que preocuparse desperdicia el hoy en un mañana imaginario. Y esto va muy ligado a este concepto del miedo. El miedo en sí mismo no existe como tal, porque el miedo es, digamos, un escenario caótico que nosotros percibimos hacia el futuro, pero no se ha manifestado. Por eso le tenemos miedo, ¿ok? Y muchas veces vivimos nuestra vida con miedo. Entonces significa que vivimos nuestra vida en una inacción constante, pensando siempre escenarios, pero nunca de alguna manera manifestando las cosas que queremos porque este miedo nos reprime y nos retrae. Así que lo dejo hasta ahí, pero tenlo presente y analízalo en tu propia situación. No olvides la enseñanza de este segundo punto, confía en tu viaje. Es turno del punto 3 que dice vivir el momento, toda la vida, incluido las alegrías, las penas, los comienzos, los finales, todo sucede en el siempre ahora. Solo cuando estás plenamente presente, vives de verdad. Si tienes ojos para verlo, hay alegría y perfección en cada momento. La riqueza de la vida proviene de comprometerse plenamente en cada momento irreemplazable. En retrospectiva, tu viejo yo aconsejará a tu yo más joven que asuma riesgos, ame plenamente y no posponga la vida. El presente se escapa. Cuando te das cuenta de que el tiempo es limitado, lo cotidiano se convierte en sagrado. En lugar de apurar los segundos, puedes ir más despacio y abrazar la quietud. Tu vida está llena de ruido que te distrae. En la quietud vuelves a conectar con el sentido y recuerdas por qué merece la pena vivir. La quietud revela tu verdad. Si evitas la quietud, puede ser señal de que estás evitando la verdad. Pero cuando escuchas la quietud, su sutil guía te lleva a donde debes estar. Redescubres partes dormidas de ti mismo. Alimentas tu alma. Creces. Relajarse en el ser es tan importante para cumplir tu propósito como el esfuerzo y la lucha. Está bien vivir los momentos más pequeños. No pasa nada por soñar en pequeño. Y vamos a entender un poco más lo que nos dice este punto número 3. Vivir el momento. En pocas palabras, estar presente. Menciona muchas veces cómo nosotros, por el vaivén, por las exigencias, por el ruido de lo cotidiano, pues siempre estamos pensando o bien en el pasado o bien en el futuro, o incluso en ambos. Sentimos culpa, remordimiento, una sensación de desasosiego por el pasado
y nos sentimos ansiosos y nos sentimos de alguna manera estresados por el futuro. Y esto nos lleva pues a una espiral descendente. Lo que deberíamos tratar de entender, que ya se ha explicado muchas veces en otros libros, sobre todo en conceptos de estoicismo y también de espiritualidad, cómo la clave de la felicidad radica precisamente en el hecho de estar presente, en lo que estemos haciendo, el hecho de fusionarnos en el momento, porque eso es lo único real, o por lo menos es lo único que nosotros podemos de alguna manera manifestar. Todo lo demás son pensamientos, todo lo demás está en nuestra mente. El presente es lo único que viene siendo real y sobre todo es eterno. Entonces, cuando somos receptivos al hecho de que pues no tenemos todo el tiempo del mundo y sobre todo conforme nos vamos haciendo cada vez más mayores, más nos damos cuenta de este principio, cómo lo cotidiano se convierte en sagrado, cómo el hecho de aprovechar cada segundo es lo que hace que la vida valga la pena. Entonces, en lugar de tratar de llegar más rápido hacia las cosas, en lugar de apresurar las cosas, que es lo que sucede normalmente en función de tener el resultado, que al final no importa mucho ese resultado porque una vez que lo consigues buscas el siguiente, de tal manera que nunca estás presente, siempre estás pensando en un futuro. Aquí la clave es volver muchas veces a los orígenes y nos llevan a este concepto de la quietud. Incluso hay un análisis completo que nos habla precisamente de este concepto de la quietud es la clave, así se llama el libro, y lo puedes encontrar también en este programa Conocimiento Experto. Y el tema aquí es que la quietud, en pocas palabras, revela nuestra verdad. La quietud es este momento con nosotros mismos. La quietud se manifiesta en el diálogo interno. La quietud se manifiesta en cómo nos sentimos en relación a nuestra propia existencia. Y sobre todo, cómo es que apreciamos cada momento que tenemos con la calma. Para nadie es un misterio saber que muchas personas no se toleran a sí mismas. Es por eso que la quietud no puede formar parte de sus vidas. Siempre quieren estar distraídos con el siguiente suceso, el siguiente movimiento, el siguiente aspecto, el siguiente reto, el siguiente objetivo, en función de mantener su mente siempre ocupada en lo que viene. Estas personas normalmente no les gusta de alguna manera estar solas, no les gusta de alguna manera el hecho de pasar tiempo consigo mismas, tener momentos de introspección, porque quizá no se quieren a sí mismas lo suficiente o bien no les gusta lo que de alguna manera sienten que son. Habrá personas que simplemente ni siquiera se cuestionen esto, pero el punto al que voy es que si nosotros queremos tener una vida mucho más integral y sobre todo que podamos apreciar, la quietud debe formar parte de nuestra vida, de nuestra rutina, de nuestro día a día. Estos momentos con nosotros mismos, donde la reflexión se hace presente y sobre todo, pues poder constatar qué es lo que estamos haciendo bien, qué no está saliendo bien, qué es lo que nos define, qué nos da sentido, qué no. Y en lugar de juzgarnos, pues simplemente hacer las acciones correspondientes en función de aceptar las cosas como son y seguir creciendo en torno a las mismas. Menciona por aquí también que muchas veces nosotros buscamos cumplir expectativas, buscamos objetivos cada vez más grandes y entonces nos olvidamos de los pequeños detalles, nos olvidamos de las pequeñas victorias, nos olvidamos de los pequeños aspectos que muchas veces es lo que le da sabor a la vida. Es por eso que menciona que está bien vivir los momentos más pequeños, disfrutarlos. No siempre vas a estar cambiando al mundo, no siempre vas a estar tratando de generar la siguiente gran revolución. No pasa nada, como menciona aquí, con soñar en pequeño. Al contrario, alimenta tu vida de pequeñas victorias que te den satisfacción. Eso hará que tu vida cada vez tenga un mayor sentido. No olvides la enseñanza de este punto número 3, vivir el momento. Llegamos al punto 4, que nos habla de vivir con compasión. En tu viaje para encontrarte a ti mismo, no debes perder a los demás. Cuando te centras excesivamente en ti mismo, limitas tu crecimiento. Solo puedes verte plenamente a través de los demás. Debes encontrarte con los demás con amor, atención y compasión. La sensibilidad es un don sagrado que te permite sentir la vida profundamente. Permanecer abierto a la experiencia humana plena alimenta tu alma. Tu humanidad compartida significa que necesitas ser aceptado y conocido. Cuando das este don a los demás,
tienes más probabilidades de recibirlo. La amabilidad tiene un poder misterioso. Al transformar tu forma de relacionarte con la gente, cambia tu vida. Al encarnar la amabilidad, invitas a la amabilidad a tu vida. La amabilidad incluye ser amable con uno mismo. Merecer cosas buenas empieza por quererse a uno mismo. Solo amándote a ti mismo puedes amar a los demás. Cuando quieres lo mejor para ti, también lo atraes. Tu visión determina tu realidad. Practicar pensamientos amorosos también puede ayudarte a construir un santuario mental, tu refugio. Dependes menos de la validación de los demás y honras tu propia experiencia. Madurez significa darse cuenta de que no eres para todo el mundo, ni todo el mundo es para ti. Tú decides quién forma parte de tu historia y en qué medida. Las personas muestran su verdad a través de sus acciones, para quién y para qué dedican tiempo. Cuando su verdad no coincide con la tuya, debes tener el valor de cerrar viejos capítulos. Borrar los límites te ayuda a gestionar las situaciones que no puedes evitar. A medida que avanzas con gracia, compasión y paciencia, tu camino se aclara y el pasado se desvanece. A tu alrededor hay quienes ven tu potencial esperando pacientemente a desplegarse. Tus espíritus afines se reflejan en tus sueños, recordándote cuánto más es posible. Y vamos a reflexionar un poco en las enseñanzas de este cuarto punto que trae bastantes principios que vale la pena que tengamos en el radar. Menciona, lo primero viene siendo el amor propio. Es decir, tenemos que amarnos a nosotros mismos en función de poder amar a los demás. Entonces, menciona esta cuestión que al ser seres sociales, pues necesitamos de la interacción, la convivencia y sobre todo la integración con otras personas. Si bien esto puede ser a criterio, habrá personas que digan, no, yo sí estoy bien, yo solo me siento muy bien, excelente. Sin embargo, si queremos ser felices o manifestar una felicidad plena, digámoslo así, pues esto se da precisamente del contacto y la pertenencia hacia otras personas también. Así que es importante que esto también lo tengas en el radar. La sensibilidad, menciona, es un don sagrado que te permite sentir la vida profundamente. Cuando habla de la sensibilidad, se refiere precisamente a ser sensible hacia los demás, es decir, a mostrar esta cuestión de compasión, de atención, de amor a otras personas. Lo que nosotros demos a los demás es lo que solemos recibir. Obviamente no podemos controlarlo, no podemos forzarlo, pero por leyes naturales así es. Entonces, digamos, se aplica aquí un principio de reciprocidad. Menciona que tu humanidad, al momento que es compartida, significa pues también la necesidad de ser aceptado y conocido. En pocas palabras, pues formar parte de algo más grande. Y esta cuestión de aceptación y reconocimiento pues viene siendo también uno de los valores fundamentales que solemos tener. Obviamente esto no es una norma que aplica para todos, pero sí en términos generales es algo que deberíamos ser conscientes. Todos queremos ser aceptados, claro, y todos queremos ser reconocidos por aquellos elementos o aspectos que de alguna manera pues le dan sentido a nuestra existencia, ¿cierto? Así que es válido el hecho de buscar precisamente este tipo de reconocimiento. Obviamente esto se va a dar si tú aplicas la cuestión del amor propio. Si tú te amas a ti mismo, es entonces que puedes amar a los demás y eso se proyecta. Y los demás, pues al sentirse amados, también te ofrecen el principio de reciprocidad. Habrá excepciones, como todo en la vida, pero digamos, por leyes generales, así es como suele funcionar. ¿Cuál es el problema? Que la gente no se ama a sí misma. Entonces la gente ve los peros, los defectos, las quejas, las insatisfacciones constantemente en todos lados, que es un reflejo de su propia persona. Al no aceptarse a sí mismas, pues tampoco aceptan a los demás. Y aquí hay que tener cuidado porque si nosotros de alguna manera tenemos este amor propio, entonces vamos a querer lo mejor hacia nuestra persona. Y si queremos lo mejor hacia nuestra persona de manera real, entonces es más fácil que lo podamos atraer. Es por eso que dice que nuestra visión determina nuestra realidad. Esto muchas veces las personas, una vez más, por el vaivén, por el ritmo acelerado de las cosas, no lo terminan de comprender, pero lo que nosotros pensamos la mayor parte del tiempo y la forma en la cual nos sentimos en torno a esto que pensamos es lo que termina manifestándose. Así que nada más ten presente y sé consciente
de en qué destinas tu atención en términos de pensamientos y sentimientos. Y para cerrar, aquí nos habla de un concepto de inteligencia emocional que vale la pena que tengamos presente, que dice que madurez significa darse cuenta de que no eres para todo el mundo ni todo el mundo es para ti. En pocas palabras, enfócate en tu propia persona, enfócate en lo que tienes control. No trates de adaptarte a los demás porque va a ser un desgaste y no vas a darle gusto a todo mundo. Mejor date gusto a ti mismo siendo leal a tu esencia, a tu autenticidad. Y tienes que entender de igual manera pues que el resto de las personas tampoco van a ser para ti en su mayoría. Es decir, las personas afines a ti son aquellas que de alguna manera van a estar en contacto contigo, son aquellas que van a estar, digamos, formando parte del mundo que tú tienes, ¿no? Pero esto viene siendo uno de los consejos, creo, más importantes que esta autora da, porque muchas veces nos desvivimos por tratar de agradar, por tratar de pertenecer, por tratar simplemente de formar parte de algo, sacrificando nuestra esencia, sacrificando nuestra autenticidad. Y es algo que tenemos que saber muy bien, que si nosotros sacrificamos lo que nos hace únicos, pues simplemente vamos a dejar de ser lo que somos. ¿Ok? Vamos a dejar de ser este, digamos, ser especial, simplemente para ser uno más que fácilmente es desechado. Y algo que también es importante que entiendas es que las personas que viven de esta manera suelen ser sumamente infelices. ¿Por qué? Porque no se aceptan a sí mismas y por ende son las personas que siempre están criticando a los demás. Por lo que si quieres saber cuál es la verdad de una persona, céntrate en sus acciones. ¿Para quién y para qué dedican tiempo? No olvides la enseñanza de este punto número 4, vivir con compasión. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al quinto y último punto de este análisis que nos habla de la importancia de aceptar el cambio. El verdadero cambio requiere valor. Significa enfrentarse a tus sombras y aprender a aceptarte plenamente. Nadie puede darte esta autoaceptación. Aceptando tus sentimientos e introduciendo pequeños cambios en tu vida, puedes transformar toda tu realidad. No necesitas forzar las cosas. La resistencia puede ser un signo de atracción y no de aversión. Aquello a lo que te opones puede ser lo que más te llame. No es la fuerza bruta, sino la apertura, la coherencia y la voluntad de cambiar de estrategia lo que permite los avances. Probando cosas nuevas y cuestionando viejas creencias, puedes dar un paso adelante. Llegar no es tener todo lo que quieres, sino saber que ya tienes todo lo que necesitas. Suficiente no es un punto al que llegas, sino un sentimiento interior. En última instancia, tu paz reside en la gratitud, no en el aferramiento. A veces, la vida te pondrá de rodillas con belleza, dolor y duras lecciones. Si te mantienes abierto y confiado, encontrarás todo lo que necesitas dentro de ti. Eres una constelación de experiencias dolorosas y hermosas. Cuando respondas a la llamada de tu auténtico yo, descubrirás un poder inimaginable. Encontrarás el valor para cambiar, amarte a ti mismo y seguir tus deseos sin miedo. Entrarás de lleno en la vida. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este último punto, que prácticamente es el concepto del miedo. Cómo nos resistimos muchas veces a un miedo generalizado, un miedo a lo mejor a la opinión de los demás, un miedo a lo que qué va a pasar si las cosas no me funcionan, un miedo hacia el fracaso en sí mismo, en fin, o sea, podríamos simplemente definirlo con este concepto de miedo y es la inacción total. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, si hay algo que se va a mantener, son los cambios, los ajustes. Tal como mencionamos en uno de los puntos previos, siempre habrá tropiezos, reveses y situaciones adversas que nos obligan a hacer cambios. Es por eso que menciona que el cambio requiere valor. Y muchas veces te vas a enfrentar a tus defectos, a tus sombras, a tus falencias, en función de poder aceptarte. La aceptación no es que nada más sea lo bueno, sino la aceptación viene siendo algo integral. Saber que no eres perfecto y sobre esto ir avanzando por la vida.
pero sin miedo. La resistencia, menciona por aquí, puede ser un signo de atracción y menciona que aquello a lo que te opones puede ser que sea lo que más te llame. Y aquí tendríamos que ser muy conscientes de lo que resiste persiste. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos atraídos a la resistencia. Y esta resistencia pues conlleva precisamente a que las cosas que no queremos permanezcan. Es algo paradójico, pero así es como sucede. Entre más te resistas a algo, eso normalmente más presente se hace. Entonces, ¿por qué en lugar de estar luchando, mejor no aceptamos las cosas y podemos empezar a fluir en torno a las mismas, sin miedo? Recuerda, llegar no es tener todo lo que quieres, es decir, cuando llegas a ese punto en el cual te sientes realizado. Llegar significa que sabes que ya tienes todo lo que necesitas, que está dentro de ti, que al final de ti depende, pero está en función de la acción y la decisión que tomes en relación a eso. Tu paz reside en la gratitud, tu paz reside en aceptar las cosas, agradecer lo que se presenta y entonces fluir en torno a ello. No es nada sencillo, obviamente. Estamos obviamente hablando de conceptos, sistemas de creencias, condicionamientos y muchos otros elementos que nos estamos enfrentando. Pero al final, recuerda, o sea, es tu vida y tú sabrás cómo quieres vivirla. Puedes tener la razón, es decir, en términos de que el dolor, el sufrimiento, los aspectos que no te gustan y todo lo demás están ahí porque tienen que estar y no es culpa tuya y demás. Todo eso puede ser válido, pero al final, ¿de qué sirve tener la razón si no gozas el resultado? Y estas cuestiones que nos ocurren, muchas veces negativas, es lo que nos permite hacer los cambios que necesitamos. Pero si nos resistimos a estos cambios, entonces estos aspectos negativos muy posiblemente se hagan cada vez más fuertes, hasta que entendamos que debemos dejar de resistirnos. Es por esa razón que dice que cuando tú respondas a la llamada de tu auténtico yo, vas a descubrir un poder inimaginable. ¿Por qué es esto? Porque vas a actuar sin miedo. Vas a ser auténtico, vas a ser leal a tu esencia y entonces vas a actuar en torno a tus valores. Y esto te va a llevar a que construyas sobre tus fortalezas, haciendo que tu vida realmente tenga sentido y significado para ti. No olvides la enseñanza de este punto número 5, aceptar el cambio. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Tienes la sabiduría y el coraje para perseguir tu mejor vida. Entrando en ti mismo, puedes redescubrir tu auténtico yo. Puedes aprender a desconectar de las distracciones, despertar sueños enterrados y abrazar todo tu potencial. La auténtica felicidad proviene de vivir una vida plena y auténtica, no de perseguir los criterios de éxito de otros. Combinando sabiduría y aliento, debes liberarte de creencias limitantes, practicar el amor propio y reconectar con tus verdades más profundas. La vida se revela cuando tienes fe y das el primer paso hacia lo desconocido. No olvides las enseñanzas de este análisis. Escuchar tu propósito. Confía en tu viaje. Vivir el momento. Vivir con compasión. Aceptar el cambio. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue The Pivot Year. Lo podríamos traducir a español como el año pivote o, como me gusta más bien mencionarlo, el año del cambio. Un libro escrito por Brianna Wiest que nos enseña precisamente cómo es que nosotros nos podemos convertir en la persona que realmente queremos ser. Y nos da una serie de consejos que nos pueden acompañar a lo largo de todo un año de transformación. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Cuál fue el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica? Porque es precisamente eso lo que te ayudará a convertirte en una mejor versión.
Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Ya se encuentra liberado el curso taller La Estrategia Maestra. Te invito a que lo revises, le des la oportunidad y generes ese cambio. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis.